Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor. Qué bonito es adorar al Señor, qué bonito es exaltar su nombre. Póngase, puede tomar asiento, salude a dos personas que tenga ahí a su lado. Salúdenla y dígale bienvenidos. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo día este, ¿no? El día que el Señor nos ha regalado. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición poder estar acá hoy en la casa del Señor. Qué bendición poder estar hoy acá exaltando su nombre, adorando su nombre, levantando nuestras voces y nuestras manos a Él. Yo no sé usted, pero yo sentí el Espíritu Santo hablando a mi vida, el Espíritu Santo guiándome, el Espíritu Santo fortaleciéndome en medio de las dificultades. Así que yo no sé si usted sintió eso, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios está acá. ¿Cuántos dicen amén? Parece mentira, pero ya han pasado 40 días. Qué increíble, ¿no? Hace 40 días comenzamos una campaña de 40 días de vida en devoción. 40 días de vida espiritual, de crecimiento espiritual. Y hoy llega este cierre de esta campaña. Esto no quiere decir que terminamos nuestra vida en devoción. ¿Cuántos dicen amén? Esto no quiere decir que ya dejé de leer la palabra o dejé de tener mi tiempo con el Señor. Yo les animo a que sigamos con este hábito que hemos formado por estos últimos 40 días y sigamos leyendo y enamorándonos de la palabra del Señor. Yo en el grupo que tenemos de la campaña envié el bosquejo completamente de Juan para tener o darles una idea de seguir este mismo devocional, pero empezando a leer el libro de Juan. Si usted quiere hacerlo, lo haga y le animo a que lo haga. Y sigamos conectados con el Señor. Hoy cerramos esta campaña con un tema muy importante, con un tema que mi oración desde hace una semana ha sido que sea un tema de reto para cada uno de nosotros. Estaba debatiendo si decir esto o no, pero lo voy a decir. Si usted vino hoy a la iglesia buscando un mensaje motivacional, está en el lugar incorrecto. Porque hoy la palabra va a hacer lo que dice. Hoy la palabra nos va a cortar. Ese doble filo que habla, hoy ese doble filo nos va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro cuerpo. ¿Estás dispuesto a recibir eso? Amén, yo también. Este tema que hoy vamos a hablar, vamos a cerrar esto, y el tema de hoy es, lo pueden ver en la pantalla, es mi responsabilidad con la palabra de Dios. Mi responsabilidad con la palabra de Dios. Y hay una historia que quiero leer que está en Proverbios capítulo 24, versículos del 30 en adelante, para introducir este tema. El rey Salomón dice: pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Proverbios 24, capítulo 24, versículo 30. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Y dice el rey, dice: había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Y mire lo que dice el versículo 32. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. O sea, el rey Salomón está diciendo: yo pasé por este campo, este terreno donde una persona sembró
y lo que vi fue ruinas, lo que vi fue espinos. En Venezuela le decimos monte, aquí le dicen ustedes pasto, creo, muchos de ustedes. Pasto, hierba, que estaba creciendo y estaba dañando lo que este hombre había sembrado. Y él dice, saqué una lección, o sea, como que dice, en otras palabras, hoy diríamos, el Señor le habló a través de esto. Y dice, mire lo que dice, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido. Salomón está diciendo, aquí hay un hombre que sembró para recibir bendición de su siembra, pero el hombre perezoso en su siesta, en su dormir, en tomarse un poquito más, en darle un snooze a la alarma para durar 10, 20, 30 minutos más, su terreno llegó a ruinas. Y dice Salomón, te asaltará la pobreza como a un bandido y la escasez como un hombre armado. Salomón hace una ilustración de un hombre de guerra con armas que viene a arrasar con todo. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, esto tiene mucho que ver con la responsabilidad en nuestras vidas. Porque si este hombre es responsable, este hombre se para temprano a cuidar su terreno, a romper la hierba, a romper el pasto, a cuidarla, a podarla, a regarla. Y yo sé que hoy el Señor nos va a hablar mucho con esta palabra responsabilidad. Porque nosotros no queremos que el ladrón llegue a nuestra casa y nos asalte y nos quite todo. Porque ¿quién de ustedes sabe cuando el ladrón viene a robar? Ninguno. Pero si estamos durmiendo, un poco de sueño, cruzado de brazos, un pequeño descanso, te asaltará la pobreza y la escasez como un hombre. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer en nuestras vidas. Y lo llevo al ámbito espiritual. Porque yo estoy seguro que Dios va a hacer su parte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confían que Dios va a hacer su parte? Pero hay algo que nosotros también debemos hacer. Y nosotros debemos tener la responsabilidad de cumplir con lo que debemos cumplir. En la vida hay leyes naturales y hay leyes espirituales. ¿Está conmigo? Si tú rompes la ley del mundo, ¿qué pasa? Vas a recibir consecuencias. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si rompemos con las leyes espirituales? De la misma manera recibiremos consecuencias. ¿Qué pasa si usted va en el freeway y usted va por encima del límite de velocidad? Va a tener consecuencias. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con las leyes naturales de este mundo. De igual forma, con las leyes del Señor. Y la Biblia lo llama los mandamientos del Señor. Si nosotros cometemos adulterio, vamos a tener consecuencias de eso. Si nosotros robamos, si nosotros matamos, si nosotros nos hacemos ídolos de otra cosa, va a haber consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y no piense que Dios va a enviar un rayo y lo va a partir con un rayo porque usted está en pecado. No, porque Dios es amor. Pero empezamos nosotros a alejarnos del propósito y del carril donde Dios nos tiene y empezamos a vivir una vida en pecado, donde la protección del Señor, donde el cuidado del Señor quizás se va alejando poco a poco. Mi economía, mis cosas comienzan a decaer. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con el Señor lo que tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Su palabra es clara, su palabra es maravillosa, su palabra hay transformación. Y hoy lo voy a decir mucho, en su palabra hay vida, en su palabra hay cambios, en su palabra hay una nueva identidad. Y nosotros queremos eso. Yo no sé usted, pero yo quiero eso, yo quiero un cambio en mi vida. Siempre les he dicho que cuando yo predico la palabra de Dios y cuando preparo un mensaje, el mensaje primero es para mí. Y el Señor me reta, el Señor me habla, el Señor me corrige todo lo que yo voy a hablar y me muestra en un espejo si estoy haciendo las cosas bien o si estoy haciendo las cosas mal. Así que hoy la palabra te va a retar. Diga conmigo, la palabra me va a retar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas y caminamos con ella y la meditamos, la leemos, hay algo que acabo de decir, que esa palabra va a traer bendición a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Esa palabra viene a traer vida a algo que estaba muerto. Así que hoy vamos a hablar de cómo debemos responder ante esa bendición. Y lo primero que debemos hacer para responder a esta gran bendición, lo primero que debemos hacer es que debemos recibir la palabra de Dios. Por eso puse ahí en rojo, recibir. Y no sé si los que están atrás pueden ver, pero lo primero que debemos hacer es recibir la palabra de Dios. La palabra está disponible para todos. La palabra está a nuestro alcance, en nuestro teléfono. La tenemos en físico, la tenemos en el teléfono y podemos leerla y podemos ir a ella en el momento que queramos. Nuestro hermano Iván predicaba el viernes, en la enseñanza del viernes, y decía que en el antiguo, hace muchos años, la gente no tenía esa facilidad de ir a la palabra y leerla en el momento cuando quisieran. Pero hoy tenemos la oportunidad de recibir esa palabra, de leerla. Y cuando leemos esa palabra viene a enseñarnos y a transformar nuestras vidas. Viene a guiarnos a llevar una vida plena y una vida llena de gozo en el Señor. Si nosotros aceptamos la palabra, si nosotros estudiamos la palabra y recibimos lo que el Señor ofrece por gracia, gratuitamente, entonces vamos a recibir la bendición que sus 66 libros traen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es como que usted esté en un lugar desierto y tenga 3 días caminando y perdido en el desierto sin agua, y usted vea en un lugar un vaso de agua muy fría que usted se puede tomar, que usted puede recibir y agarrarlo, pero usted decide no hacerlo. Así es la palabra. La palabra está a tu alcance, está a mi alcance, para poder recibir todo lo bueno que está en ella, y no queremos agarrar el vaso y beber del agua. Hay mucha gente allá afuera. Y yo hoy declaro palabra en esta iglesia que nosotros vamos a vivir conforme y vamos a recibir esa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? También es como una historia que escuché hace muchos años y quiero contarle. Un hombre estaba en alta mar pescando y de repente se levantó una tormenta donde su barco naufragó y él está luchando con las olas tratando de mantenerse a flote. Llegó un barco pequeño, le lanza una cuerda y el hombre le dice, no necesito tu ayuda. Gracias, no necesito tu ayuda. Dios me va a salvar. Yo he clamado al Señor, Señor, sálvame, Señor, levántame, Señor, sácame de aquí, el Señor me va a salvar. Gracias. Luego llega un barco grande, pesquero, lanza una escalera para salvarlo. De igual forma el hombre dice, no, gracias. Yo estoy orando al Señor y Dios me va a salvar. Luego llega un helicóptero y lo mismo, lanza la escalera y el hombre le dice, no gracias, Dios me salvará. Al final, el hombre, yo creo que ya saben la historia, al final el hombre termina ahogado. Y cuando llega al cielo, llega donde el trono del Señor a reclamarle, Señor, yo adoraba todos los días,
yo leía todos los días, yo era tu discípulo, yo exaltaba tu nombre, yo diezmaba, yo iba a la iglesia miércoles y domingo y no pudiste salvarme. Y el Señor le dijo, hijo mío, en 3 oportunidades traté de salvarte. Te mandé 3 cosas para salvar tu vida y tú no quisiste recibir esa ayuda. Está en ti reconocer las oportunidades y aprovecharlas. Contra tu decisión y tu confusión no puedo hacer nada. ¿Usted cree que hay personas así? Hay personas así. Hay personas que el Señor le muestra claramente lo que tiene que hacer, pero son irresponsables de actuar conforme a lo que están viendo sus ojos y pierden las oportunidades que el Señor tiene. Yo no sé a quién el Señor le está hablando hoy, pero esta palabra es para alguien este día. Esta palabra es para alguien que está escuchando y diciendo, ahí tienes lo que tengo para ti, solo tienes que extender tu mano, ser responsable y agarrarlo, adueñarte de eso. Hay gente irresponsable que yo siento a veces y digo que ellos son los que se creen muy espirituales, porque hay gente que está esperando literalmente, como este hombre en el agua, que Dios venga, baje de su trono, los levante por los brazos, lo agarre por el cuello, lo agarre de la mano y se vaya caminando con él al trabajo. O se vaya caminando con él al hospital o a lo que sea. Que el Señor venga literalmente a sacarlo de la situación en la que se encuentra. Que muchas veces la situación en la que nos encontramos son consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros mismos nos metemos en esos problemas y en esas situaciones. Hoy el Señor nos está hablando al corazón. Iglesia, las excusas son los clavos con los que se construye una casa de fracaso. No, lo que pasa es que yo estoy muy cansado, lo que pasa es que tomé café, lo que pasa es que yo trabajé 40 horas, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que aquello, lo que pasa es que esto. Si uno quiere avanzar, tenemos que trabajar en la renovación de nuestra mente. Y decir, no puedo solamente pedirle a Dios que quite mis deudas, que quite mis cosas, que me provea y que yo me quede sentado en el sillón y que me llamen del Chase y me digan, tu deuda de $15,000 se borró. Que esté en el sillón sentado y que tu crédito vaya de 400 a 700 solamente por obra de arte de magia. Así no pasa. Ojo, no estoy diciendo que puede pasar porque Dios es todopoderoso y es omnipotente y Él puede hacer lo que sea. Él de las piedras va a hacer que la gente que hablen el mensaje de salvación, pero así no va a ser, así no va a funcionar. El Señor quiere que nosotros hagamos nuestra parte y que tengamos la responsabilidad de levantarnos e ir a hacer las cosas que nos corresponden a nosotros. Tenemos que decir, Señor, a partir de hoy, Padre amado, yo voy a ser responsable. A partir de hoy voy a comenzar a hacer las cosas que tengo que hacer en todos los ámbitos de mi vida, en lo espiritual y en lo natural. Y que voy a recibir lo que tú me estás ofreciendo por gracia. El Señor hoy te está ofreciendo salvación, transformación, sanidad, protección, provisión. ¿Cuántos pueden decirle amén a eso? Dele un aplauso al Señor fuerte si lo cree. Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, Pablo le dice, así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la palabra que Pedro le predicó a los tesalonicenses la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es,
palabra de Dios, y aquí está la clave, la cual, diga conmigo, actúa en ustedes como creyentes. Pablo aplaude a los tesalonicenses porque ellos recibieron la palabra de Dios no como la palabra de un hombre, no como el pensamiento de lo que el pastor cree que dice la palabra, sino recibieron la palabra de verdad, y esa palabra estaba obrando en sus vidas. Porque la palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra que da una nueva identidad, no es la palabra del líder, del pastor, sino es la palabra de Dios. Pablo agradeció a Dios por la manera en que ellos habían respondido cuando escucharon el mensaje de salvación, cuando escucharon el evangelio. Ellos sabían, ellos sintieron que eso era revelación divina en vez de filosofías vanas del ser humano. Y debido a que ellos recibieron ese mensaje había realizado una obra sobrenatural en la vida de ellos. Y yo, en el nombre de Jesús, yo creo que la palabra de Dios va a ser una obra sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Y esa transformación, esa obra va a venir a través del Espíritu Santo que mora en ti. Así que, iglesia, recibamos la palabra de Dios como la verdad absoluta. Permite que la palabra te transforme. Si la palabra está ahí, recíbela. Extiende tu mano y declara con tu boca: yo voy a declarar palabra de Dios sobre mi vida, sobre mi familia. Y esto va a traer bendición a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. El conocimiento sin obediencia es inútil y peligroso. Puedes ser la persona más inteligente del mundo. Puedes tener todos los títulos en tu pared guindado, en un cuadro, pero si no lo pones a práctica, no sirve de nada. No sirve de nada. Si sabes lo que Dios dice en su palabra y no lo cumples, lo dice la palabra, no lo digo yo, eres un hombre insensato. Y cuando yo estaba buscando esta palabra, yo digo, bueno, voy a buscarla en el lenguaje original. Y en el lenguaje original la traducen a foolish. Entonces, cuando yo traduzco foolish al español, y me perdonan la palabra, dice estúpido. Y yo decía, wow, qué palabra tan fuerte. O sea que si yo conozco de la palabra y no la cumplo, soy un hombre insensato. Si la palabra dice no te emborraches y no lo haces, eres un hombre insensato. Si la palabra dice no a la venganza, no te vengues. Si la palabra dice no des falsos testimonios a otras personas, no hables mal a espaldas de tu hermano, no hables mal de tu pastor a espaldas de ellos, porque serás un hombre insensato. No lo hagas. Yo creo que eso es algo muy fácil de entender. Cuando le decimos a nuestros niños, no pases por aquí porque va a pasar esto. Y si son desobedientes, van a recibir las consecuencias de no hacer caso. Lo mismo pasa con nosotros, adultos. Cuando el Señor dice, no hagas esto, entonces no lo hagas. Tienes el conocimiento, pero no la obediencia. El Señor hoy te está diciendo, bueno, hermano, tu responsabilidad es obedecer las Escrituras. Pastor, que es difícil, pastor, que esto, pastor, que aquello. Sí, es difícil. Pero ese es nuestro llamado. Ese es nuestro trabajo.
obedecer lo que el Señor nos dice. Mire lo que significa la palabra obediencia. Significa prestar atención y responder con, dice otra vez, lo puse en grande, acciones según lo que se nos ha mandado o enseñado. Y muchas veces lo que hacemos es escuchar lo que nos dicen y no hacemos nada. Lo dejamos para otro día, lo hago después. Me la paso en una vida de procrastinación. Y yo no sé usted, pero yo lucho a veces con eso. Si somos honestos. Podemos saber, iglesia, mucho acerca de Dios. Podemos recitar los versículos en el momento. Pero si no vivimos conforme a la voluntad del Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran grandes conocedores de la palabra de Dios, pero no obedecían en su corazón. Estaba leyendo sobre los fariseos y en ese tiempo, y yo creo que hasta hoy en día lo hacen, los niños cuando llegan a una edad tienen que aprenderse el Pentateuco de memoria. Estamos hablando 5 libros de memoria larguísimos y recitarlos. Ellos saben y conocen la palabra, conocen lo que dice, conocen cada uno y lo pueden recitar, pero no obedecían en su corazón. Y Jesús los confrontó fuertemente porque su conocimiento no los llevó a una vida en comunión con el Señor, a una vida en relación con Él. Mateo capítulo 23, versículos 3 y 4, nos dice Jesús: así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Jesús hablando de los fariseos, de los maestros de la ley, perdón. Luego Jesús dice: pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Y usted dirá: bueno, aquí como que el Señor Jesús está contradiciendo la cosa, pero no. Él está diciendo: obedezcan la palabra, porque ellos están hablando la palabra, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos no viven la palabra del Señor. Ellos no están cumpliendo con lo que predican. Y un ejemplo claro de esto, iglesia, es el hombre necio, el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Sabía que esa casa necesitaba un buen fundamento para estar firme en medio de las situaciones, pero decidió ignorar todo eso. Y cuando vino la tormenta, ¿qué pasó? La casa se cayó. Hoy el Señor nos está llamando a que cimentemos nuestra vida en Cristo Jesús. A que nosotros pongamos un firmamento fuerte en nuestra vida y que cuando vengan esas situaciones difíciles, eso no nos va a mover de nuestra identidad, de lo que creemos y de lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? El verdadero propósito del conocimiento es guiarnos hacia la obediencia. Y cuando combinamos lo que sabemos con la acción correcta, entonces glorificamos al Señor. Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 17, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Hoy, cuando salgamos de acá, iglesia, debemos decidir vivir conforme a lo que Dios dice, a la voluntad de Dios, a que la obediencia a la palabra va a traer bendición a nuestras vidas y va a abrir una puerta que me va a acercar cada vez más al Señor. Porque cuando obedeces, tu fe se fortalece. Cuando obedeces, tu vida se llena de paz y de propósito. Y Dios es el guía de tu vida.
debemos recibir la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. La tercera responsabilidad es, debemos compartir la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14. Este es un versículo que a mí me reta demasiado y yo espero que también le rete a usted. Dice Pablo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermano, una vez usted acepta la palabra, una vez usted recibe la palabra, una vez usted obedece la palabra, no podrás guardar lo que el Señor ha hecho y está haciendo en tu vida. No puedes quedártelo contigo. No puedes ser egoísta y decir, bueno, hasta aquí queda. A mí me predicó alguien, me habló alguien, pero bueno, me quedo con esto. No. Más bien debemos proclamar con claridad. Debemos proclamar la palabra y predicarla con valentía, con amor, con compasión. Y esto es para aquellos que dan bibliazos a la gente. Es que, iglesia, lo voy a poner un ejemplo a nuestro mundo natural. Es que cuando usted prueba un producto, que cuando usted compra algo que es de gran beneficio para su vida, que le gusta, que se enamora, que se apasiona del producto, ¿qué hacemos? Lo publicamos por todos lados, ¿sí o no? Lo hablamos, llamamos a nuestros amigos, mira, me compré esto es buenísimo para mi salud, esto si te lo tomas lunes, martes y miércoles va a servir de bendición para ti, ¿sí o no? Patrocinamos todo aquello porque sabemos por testimonio que ha traído bendición a nuestras vidas y queremos que nuestro entorno, que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros amigos en amor puedan recibir de esa bendición, que yo no me quiero quedar, yo no quiero ser egoísta y decirte, wow, mira, en la tienda están vendiendo cosas a $1, vete para allá que queda demasiado. ¿Sí o no lo hacemos? Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo, que nosotros debemos compartir la palabra, que debemos enamorarnos de ella, que debemos tener una pasión por la palabra, porque la palabra ha venido a cambiar tu vida. La palabra ha venido a sacarte de un lugar muy oscuro y quizás hoy no estás en el lugar donde tú quieres estar, pero hoy no estás en el pasado donde quizás estuvieras muerto. Pablo le dice a los tesalonicenses, le quiso decir que cuando ellos oyeron la palabra, ellos la aceptaron, ellos la recibieron y esa palabra vino a hacer un efecto en ellos. De la misma manera, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la obedecemos, eso va a traer bendición a tu vida. El Señor quiere que tú te apoderes de la palabra. Que cuando una persona venga a tu vida y te diga, no, bueno, hermano, es que estoy pasando por problemas económicos, estoy pasando por problemas de provisión, usted le diga, yo conozco una historia donde Dios le pidió un sacrificio a un hombre y ese hombre, cuando fue a entregar el sacrificio, Dios proveyó el sacrificio para él. Que cuando usted le diga a una persona le diga, yo estoy pasando por situaciones difíciles, lo he perdido todo, tengo enfermedades, tengo situaciones. Usted le diga, yo conozco a un hombre llamado Job que lo perdió todo. Yo conozco a un hombre que el diablo le quitó todo, pero él se mantuvo firme y fiel y adorando al Señor, exaltando su nombre. Y el Señor le entregó más de lo que tenía. No, lo que pasa es que yo tengo problemas de salud y mi familia está enferma. Yo conozco una historia en la palabra donde Jesús vino a una mujer y la sanó. Y esa mujer se levantó a adorarle, a servirle, a exaltar su nombre. Eso es lo que trae salvación a la gente. Lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios.
Hay gente que necesita estas palabras. Hay gente que no lo dice, pero hay gente que necesita saber de que hay un Dios todopoderoso que está por ti y para ti. Compartir la palabra, iglesia, no se limita a predicarla desde un púlpito. Y muchas personas piensan que, bueno, cuando Pedro habla de predicación, cuando Pedro habla de que no hay nadie quien les predique, bueno, yo creo que eso le corresponde al pastor porque eso está hablando del púlpito. No. Nosotros tenemos un llamado a compartir la palabra de Dios, a predicar. Predicar la palabra solo significa proclamar, anunciar y declarar públicamente lo que yo sé y lo que yo conozco, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y lo que pasa es que hay muchas personas que le tienen miedo a esa palabra, predicación. Porque creen, no, es que el pastor me va a dar el micrófono y el pastor quiere que yo me monte allá arriba y yo predique, es que yo no sé predicar. No. Nosotros predicamos el domingo. Imagínense, domingo, desde la 1 a las 3 de la tarde, ministramos palabra, ministramos oración, ministramos adoración al Señor. Imagínate si limitamos la predicación a este día nada más. Perdemos el poder de lo que la palabra quiere hacer en la vida de la gente. Así que yo te voy a hacer una pregunta y no me la respondas, porque yo quiero, y ojalá traté de escribirla de esa forma, de que esta pregunta te rete. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste de la palabra con un inconverso? Porque con los hermanos hablamos todo el tiempo. No, hermano, la palabra dice, la palabra esto, la palabra aquello, Dios, excelente, tenemos que hacerlo. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted compartió una enseñanza bíblica a una persona que no conoce del Señor? Prepárate para predicar con excelencia. Prepárate para hablar con excelencia lo que el Señor ha hecho en tu vida a través de la palabra. Pero también busca oportunidades para hablar esa palabra. Busca oportunidades para hablar y tener conversaciones cristocéntricas con tus hermanos, con tus hijos, con tu familia, con aquellos que no conocen del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo los veo así como que no, el pastor me está mandando a predicar. Wow. Por último, iglesia, tenemos la responsabilidad. Cuarto y último punto. Debemos vivir la palabra de Dios. Hay un doctor que tiene todo el conocimiento, que sabe mucho de corazón abierto, de todas estas cosas. Tiene todos los estudios, estudió por 12 años, encontró la cura del cáncer, pero si no la pone en práctica, entonces no sirve de nada. Santiago dice, y lo deja muy claro en la palabra, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No, es que la palabra dice que no haga esto, esto y aquello, pero bueno, después lo hago. No, es que la palabra dice que yo soy cabeza y no cola, pero me la paso hablando de que no, es que yo no sirvo, es que yo soy esto, es que yo soy aquello. Santiago nos reta y nos dice, no te engañes. El que oye solamente pero no hace lo que la palabra manda, se está engañando a sí mismo. Es como aquel que se la pasa comiendo ensaladas todos los días, de lunes a viernes, con una Coca-Cola bien fría al lado. No, pero es que me estoy tomando la que no tiene azúcar. Se está engañando a sí mismo.
Y aquel que se engaña a sí mismo, tarde o temprano va a descubrir que la palabra de Dios no está implantada en su vida. Que necesita que la palabra se implante de verdad. Y como dice Santiago, que la practique. Y cuando la palabra se implanta en tu vida, entonces no podemos dejar de hacer lo que ella nos manda. No podemos dejar de cumplir con los mandatos y los estatutos que el Señor nos dice en su palabra, porque estamos enamorados de ella. Porque hemos visto y hemos probado en carne propia lo que la palabra puede hacer en mi vida. Por eso no puedo dejar de hacer lo que ella me manda. Los apóstoles dijeron, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 40. Hoy nosotros debemos decir así: es que yo no puedo dejar de decirle a la gente que Dios te va a sacar del alcoholismo, que Dios te puede sacar de las drogas, que Dios te puede sacar de la pornografía, que Dios te puede sacar de todas las tentaciones que hoy el enemigo está poniendo en tus vidas. Que hoy el Señor puede cambiar tu mente y decir: hoy en el nombre de Jesús, mi ansiedad y mi depresión se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El texto nos invita a actuar buscando maneras de obedecer la palabra de Dios, incluso cuando es duro, incluso cuando es difícil, cuando es complicado de obedecerlo. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 21. No lo tengo en mis notas y no sé si lo pueden poner ahí rápidamente. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y yo quiero que esta palabra también, no voy a decir quiero, yo deseo que esta palabra te rete. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo no sé usted, pero esto es una cachetada. Y esto es personal. Porque nos las pasamos domingo, miércoles levantando las manos, nos las pasamos adorando, nos las pasamos leyendo, nos las pasamos esto. Y dice: Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y voy más allá. Jesús dice, hay un versículo y lo voy a parafrasear, no recuerdo bien, que dice: nunca los conocí hacedores de maldad. Nunca los conocí. No quiere decir que tú no conociste de Jesús o de su palabra, no. Él nunca te conoció. Estoy hablando a la gente allá afuera. Porque nunca obedeció la palabra, nunca vivió la palabra, nunca recibió la palabra y nunca compartió la palabra. Y qué difícil es que Jesús te diga a la cara: no te conozco. Así que tenemos una responsabilidad, iglesia, todos y cada uno de nosotros, de vivir la palabra de Dios cada día, cada paso, cada respirar. Y les pongo mi vida como ejemplo. Yo, como pastor, con este llamado que el Señor ha puesto en mi vida, yo tengo la responsabilidad de vivir lo que predico. Yo tengo la responsabilidad de demostrar a través de mis actos, de mis acciones, de mi palabra, de mis gestos, lo que Cristo está haciendo en mi vida y lo que la palabra de Dios dice en mi vida. Como pastor,
cada palabra, y como dije al principio, cada palabra me reta, me ayuda a seguir adelante. Cada cosa que yo predico domingo, miércoles, cada semana, esa palabra me reta y me corta a mí primero. Pero esa palabra que yo predico debe ser respaldada con las acciones y el testimonio que yo estoy dando al frente de la congregación y al frente del mundo. Yo no puedo venir aquí y hablar de la moral y hablarle a la gente y decirle: el Señor te va a sacar del alcoholismo, y que una persona me vea en la calle tomando alcohol. Y podemos entrar en lo espiritual, y quizás los espirituales irán a decir: pero pastor, la Biblia no habla de eso, la Biblia solo habla de emborracharse. Sí, pero la Biblia dice: no seas piedra de tropiezo a los que no me conocen. Y si yo me voy a un lugar, a un steakhouse, y me tomo un whisky, bíblicamente quizás no está mal. Pero esa persona que vino el domingo y pasó por esas puertas y vio al pastor predicar diciendo que Dios va a sacarte del alcoholismo, y me ve en ese restaurante bebiendo eso, soy piedra de tropiezo para esa persona. Y la Biblia dice que es mejor que te ates un yunque en el cuello y te tires debajo del mar. Yo como pastor estoy llamado a tener un compromiso de vivir una vida conforme a lo que he sido llamado. Yo quiero hacer cosas en mi vida, yo quiero hacer cosas, la carne me incita a hacer cosas que a veces yo quiero hacer, pero siempre digo y me pregunto: todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí digo, eso no está mal bíblicamente, pero ¿será que voy a servir piedra de tropiezo para alguien? Y no lo hago. Yo no puedo exhortar a la iglesia a vivir en santidad cuando yo no vivo en santidad. Yo no puedo exhortar a la iglesia a dar consejería matrimonial cuando alguien está pasando por un problema matrimonial de adulterio, cuando el pastor en el pasado, hace 5 años, cometió adulterio. Eso es incongruente. No puede existir un pastor que ha cometido adulterio hace 5 años y todavía está pastorando una iglesia. Eso no existe. Debo vivir lo que predico. Santiago, al final de este pasaje que leímos en capítulo 1, en el versículo 23 al versículo 25, termina diciendo: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Cuántas mujeres acá se ven en el espejo y ven que están mal maquilladas y salen a la calle así? Me olvidé de lo que vi en el espejo. Ninguna, ¿cierto? Hasta los hombres, nosotros. Yo a veces me acomodo el cabello y digo: no, yo no puedo salir así como un loco. Mi esposa lucha conmigo porque a veces voy a la tienda y voy con... Usted me ve y usted dice: wow, Esito, vamos a darle $1 porque este es un homeless. Mi esposa siempre me dice: si te ves en el espejo que está mal, arréglate. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Yo sé que aquí hay mucha gente que quiere recibir bendición al practicar la palabra de Dios. Y si usted es una de las personas, dele un fuerte aplauso al Señor.